Viajeros, bienvenidos a un nuevo video. Hola, yo soy Carla. Y yo soy Aldo Guillermo y ahora nos encontramos en uno de los puntos más emblemáticos y yo creo que de los más mágicos de toda Colombia. Y puedo decir que es muy emblemático porque de hecho esta parte aparece en el billete de 100,000 pesos colombianos. Se trata de la Palma de Cera aquí en el Valle del Cocora. Y en este video les vamos a mostrar primero cómo llegar, también cuánto cuesta venir hacia acá, también los spots donde se pueden tomar las mejores fotografías y sobre todo los tips para subir la montaña, que sí está pesadita, ¿verdad, mi amorcito? Sí, un poco. Entonces quédense hasta el final del video para conocer todos estos tips de viaje. Y bueno, viajeros, el transporte que es para que nos lleven al Valle del Cocora es justo aquí en la plaza central, en ese módulo que tengo aquí a mis espaldas. El precio es de 10,000 pesos ida y vuelta por persona. Nosotros pues somos dos, nos van a cobrar 20,000 pesos colombianos por el trayecto ida y vuelta. Y solo aceptan efectivo, no aceptan tarjeta, tienes que traer efectivo para que te puedan vender los boletos. Y va saliendo cada media hora el trayecto. Entonces ahorita son 7 y algo, el siguiente 7:30, entonces vamos a subirnos ya. También acá atrásito, en donde salen los Willys para el Valle de Cocora, también tienen el traslado de Salento a Finlandia en Willys en 8,000 pesos colombianos. Entonces también esa puede ser otra opción, que te hospedes dos días acá y hagas la visita a Finlandia de entrada por salida y te ahorras un dinero. Nosotros pues lo hicimos quedarnos una noche en Finlandia y una noche en Salento. El Uber de Salento a Finlandia está en 66,000, el Economy y el Comfort 90,000. A nosotros ese nos salió en 100,000 pesos el servicio privado. Listo, viajeros, entonces desde donde nos dejó el Willys es todo derecho porque hay una desviación para hacer un hiking, pero pues esa es otra cosa. Nosotros vamos a ver los 3 miradores pues más populares acá del Valle del Cocora. Entonces es todo derecho hasta llegar a un lugar que se llama La Esperanza. Ahorita se los voy mostrando. Van a ir pasando estos como miradores privados. A lo mejor de regreso los hacemos, pero no es aquí a donde vamos. Pues seguimos avanzando para llegar a la entrada. El parque abre a las 6:30 de la mañana y cierran a las 5:30 de la tarde. Entonces pues te da muy buen tiempo para poder recorrerlo. Ahorita ya nada más que lleguemos a la taquilla les digo cuánto es lo que hay que pagar por entrada. También, viajeros, es posible realizar la caminata montado en un caballo, pero es muy popular, hay muchos ahorita que están escogiendo esa opción. Nosotros pues lo vamos a hacer caminando. Bien, ya preguntamos lo de los caballos. Los rangos de precio va desde 60,000 pesos por persona, un recorrido de media hora, y el más completo de hora y media en 130,000 pesos. Entonces pues, pero no lo recomiendo. Bueno, cada quien. Ya tenemos un acompañante. Vente, perrito, vente, bonito, vámonos. Estarían iniciando acá por las flechitas rojas. Si alguno necesita servicio de baño o cafetería, la casa que encuentran subiendo a mano derecha. Y listo, viajeros, ya pagamos la entrada. Acá son 2 miradores para poder recorrer. Hay varios spots para tomarse fotografías. La entrada por persona es de 20,000 pesos colombianos. Y aquí sobre el trayecto hay baños, hay para echarte un cafecito y sobre todo pues para tomarte fotografías. Ahí les vamos platicando todo lo que nos encontremos. Nos dijeron que es 1:30 para subir y bajar, ¿verdad? Sí. Pero bueno, vamos a comprobar. Ahorita son justo las 8 de la mañana y vamos a ver a qué hora llegamos al mirador número 2 a tomar las fotografías. Ahí les estamos platicando. Y bueno, viajeros, ya llegamos al primer spot para tomar fotografías. Ya mi esposa está
preparando. Déjenme ajustar la cámara y vamos. No, viajeros, lo que estamos observando acá en Cocora es simplemente como mágico. Yo diría que esa es la palabra que mejor lo describe. Está hermoso. Las palmas son gigantes. Simplemente te sientes pequeñito al lado de todas ellas. Entonces, vale la pena venir aquí, sin lugar a dudas. Otro tip, viajeros, para visitar acá el parque del Cocora es sí traer agüita. Se camina mucho y sí, el clima está soleado, nos tocó por suerte soleado, y el ambiente es húmedo, entonces uno empieza luego a sudar. En cuanto a la ropa que tienen que traer, pues va a ser de cada quien. Por ejemplo, mi esposa trae 2 chamarras y pantalón. Yo no tengo una camisa y ya está bien en shorts y ya estoy sudando, no tengo frío, al contrario, tengo mucho calor. Entonces yo creo que va a depender de la persona, pero en grados estamos alrededor de los 20 grados centígrados. Pues ya pasamos lo que es el Mirador 1, que es donde se encuentra la mano gigante, pero nos recomendaron primero hacer el Mirador 2, luego ya de bajada pasarnos al Mirador 1. Se reconoce porque es ahí donde están todos los stickers pegados, y bueno, también ahí dice de todas formas Mirador 1. Entonces no hay forma de perderse, pero nosotros vamos a seguir caminando hacia el Mirador número 2. Y pues listo, viajeros, hemos llegado al Mirador número 2. Ahora les digo bien qué hora es. Son las 8:45. Hicimos 45 minutos de recorrido para llegar acá al Mirador 2. Hacia allá ya está el punto de control, es 1 kilómetro más hacia allá, por si quieres hacer el sendero largo. O sea, desde donde empezamos, caminas todo eso y le vas a dar la vuelta por otro lado, por la casa de los colibríes, y vas a bajar hacia donde estábamos. Nosotros nada más vamos a hacer este cortito, el Mirador 2 y el Mirador 1, por falta de tiempo y falta de condición física. Así que bueno, vamos a tomar las fotografías. Vénganse. Y bueno, viajeros, ya nos encontramos en lo que es el Mirador número 2. Este es el lugar donde tiene la mayor concentración de palma de cera. Entonces, desde aquí las fotos con las palmas, sobre todo hacia mis espaldas, salen perfectas. Y con suerte, como nosotros, puedes observar a las águilas volar por aquí muy cerca de ti. Entonces, está impresionante este mirador. Muy contentos de poder estar aquí, sobre todo por el día que nos tocó. Está despejado, el cielo está despejado, un poco de sol, entonces se ve magnífico todo el paisaje. Entonces sí, como les decía, viajeros, todos estos anillos son la edad de la palma de cera. Por ejemplo, van de 2 a 3 años, sería aquí 2, 4, 6, 8, 10, hasta el infinito. Bueno, no, hasta que se acaban los aros. Eso es para calcular la edad de cada palma y poder conocer desde cuándo está aquí en este bosque. Y bueno, viajeros, pues ya vamos hacia el Mirador número 2. Como consejo, sí traigan repelente, ¿verdad? Sí, hay muchos insectos. Hay muchos insectos y moscos también, entonces sí, pónganse mucho repelente o traigan su botecito y aquí se van echando. Ese es otro consejo que les doy. Porque son mis dos. Listo, viajeros, pues ahora sí ya entramos al Mirador número 1, que es donde están los spots para tomarte las fotografías. El primero que nos encontramos son unas alas de, ¿qué es? ¿Como de águila? Bueno, ahorita les explico bien lo que es. Listo, pues ya hicimos las fotografías en las alas. Están muy bonitas las vistas desde aquí. Es que prácticamente desde donde le tomes foto quedan muy perfectas. Acá las vamos a estar subiendo en el Instagram para que nos sigan, o si quieren solo pasar a verlas, está correcto. Y vamos a un siguiente spot fotográfico. Ahora les decimos qué es lo que sigue.
Listo, viajeros, pues ya llegamos al siguiente spot. Es el que querías, mi amorcito. Sí. La mano gigante. Sí se ve increíble la vista. Miren, ahorita mismo se las muestro. Acá está. Pues listo, viejero, ya hicimos el spot de la mano. Quedan las fotos bien bonitas desde ese lugar. Como recomendación, pues vengan temprano, así como nosotros, no hay tanta gente. Nos decía la persona que está ahí cuidando que se hacen filas de hasta de 2 horas para poder tomarse la foto ahí. Y obviamente cuando hay mucha gente, pues nada más te dan 30 segundos para que te tomes la fotografía. Entonces, como una recomendación, vengan temprano. Ahorita está, miren, casi para nosotros solos. Hay ahí algunas personas, pero pues estamos prácticamente solitos. Entonces, madruguen para que Dios los ayude. Ya también se empieza a nublar, entre más va pasando el tiempo, empieza la neblina. Entonces sí, súper recomendación venir temprano. Yo creo que la mejor opción. Ya les dije, abren a las 6:30 o 5:30, 6:30, ¿verdad? 6:30 de la mañana. Entonces está perfecto para venir como a esas horas. Digo, pues también las fotos con la neblina y las palmas, pues también tiene su encanto, pero creo que sí sale mejor todo despejado. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, viajeros, hemos llegado al siguiente lugar para las fotografías. Este es como un loro con un señor que lo está cargando. A ver, vénganse. Al bebé. Pues listo, viajeros, los últimos 2 spots son estos dos de aquí, están juntos. Es las letras de Cocora y el Willis con la bandera colombiana. También de aquí van a estar bonitas las fotos. Vénganse. Pues listo, viajeros, esos fueron todos los spots fotográficos aquí en el Valle del Cocora. No pudimos ver cóndores, es difícil, pero sí existe la probabilidad de poder verlos volar acá en el Cocora. Nosotros no tuvimos suerte, pero quizá tú en un futuro puedas lograrlo. Si sí, ahí nos mandas fotografías. Ahora vamos a buscar algo de comer porque ya me está doliendo la panza, no hemos desayunado, ya son creo que las 11, ¿no? ¿Qué me dices? 10:30. 10:30. Pues bueno, vamos a buscar algo de comer. Pues viajeros, excelentes noticias, y es que está por abrir aquí dentro del Valle del Cocora un hotel. O sea, te vas a poder hospedar aquí con las palmas de cera, va a estar eso increíble. El hotel se va a llamar igual, Bosque de las Palmas. Quizá cuando tú ya estés viendo este video ya puedas reservar una habitación aquí. Seguro eso va a ser una cosa muy hermosa, poder amanecer con estas vistas puede ser muy increíble, así que pues búsquenlo. Otro tip muy importante, viajeros, es traer efectivo, ya que en las taquillas es lo único que aceptan. No se acepta tarjeta ni... Viajeros, ya también compramos nuestro imán para la colección Valle del Cocora con la palma de cera. ¡Qué bonito! Y también compramos arequipe. ¿De qué sabor lo escogiste, amigo? Maracuyá. De sabor maracuyá. Arequipe es un dulce de leche. O cajeta, como lo conocemos en México, pero con sabor a maracuyá. Había de varios, ¿verdad, amiguito? Sí, fue el que más me gustó. Ese, 8,000 pesos colombianos. 125 gramos. Y bueno, viajeros, después de visitar el Valle del Cocora, nos metimos a este restaurante que se llama Aires de Cocora. Está bastante bien servido. Tú te pediste el pechuga, ¿verdad, amiguito? Pechuga con salsa agridulce. Y yo carne de res con champiñones y mi agua panela, que no me puede faltar en este viaje a Colombia. Entonces, pues, buen provecho, viajeros. Pues ya nos llegó la cuenta, 81,000 pesos para las 2 personas. ¿Qué le pareció, mi amor, la comida? Me gusta mucho, sobre todo el patacón. ¿Qué es el patacón? Es un plátano grande, aplastado y frito. Ah, lo amarillo que estaba aquí, ¿verdad?
Sí, está muy rico, es como una tostada de plátano. Sí, está muy rico. Y bueno, viajeros, ahora nos metimos aquí a tomarnos fotografías a un... pues es como un mirador privado. Este se llama Manos de Cocora. Entonces tiene distintos spots para tomarte fotografías y una resbaladilla, pero depende de qué tan empinado esté. Ahí decidimos si nos echamos o no. Este tuvo un precio de 15,000 pesos colombianos por persona. Y pues tienes derecho a tomar todas las fotografías que quieras. Así que empezar el recorrido. Miren, viajeros, aquí en esta Manos de Cocora tienen estos aparatitos para que si no nadie te puede tomar fotos, tú solito te lo puedas tomar. Entonces está perfecto y cada spot tiene su palito para tomar las fotografías. Pues muy buena idea para los que no tenemos quien nos tome fotografías, como va a ser nuestro caso. También aquí, viajeros, hay un tobogán y caes en una alberca de pelotas. Ese cuesta creo que 10,000 pesos la bajada. Entonces vamos a acercarnos un poquito a ver cómo está. Pues listo, viajeros, ya acabamos lo de la resbaladilla. ¿Qué te pareció, mi amorcito? Tardó menos de lo que esperaba. Sí, no agarra tanta velocidad, pero sí se siente de todas formas. Más porque te giras, te vas de espaldas. Bueno, aquí les dejamos los videos, estuvo divertido. 10,000 pesos por persona el tirarte por la resbaladilla. Bien, viajeros, ahí en lo de la resbaladilla, ellos sacan un video. Ese te lo cobran en 15,000 pesos y si quieres con la fotografía 25,000. Ya tú decides. Nosotros pues lo tomamos con las cámaras y pues no quedó tan mal. Entonces, pero les dejo la información. Y también acá están las letras de Yo Amo Cocora. Esta está bonita, esta panorámica. Pues a tomar fotografías, mi amorcito. Pues ya saliendo de las fotografías del Valle Cocora, Manos de Cocora, ¿qué te pareció, mi amorcito? Pues otra experiencia. Otra experiencia. Sí, está mejor el primero, ¿no? Está, si les queda tiempo, pues sí, háganlo. Si no, el primero está mejor. Bueno, pues ahora sí ya vamos a buscar nosotros el Willy. Vamos a ver cómo regresar a Salento. Vénganse. A ver, viajeros, en lo que vamos caminando, les voy platicando. Nosotros nos quedamos un día acá en el pueblo de Salento para precisamente poder hacer temprano esta actividad. Aquí les voy a dejar las imágenes de nuestro hospedaje. Nos costó 2,300 pesos colombianos y pues no nos incluía ni el desayuno ni los traslados. También, pero está muy cerca de la plaza donde salen los Willys, entonces de ubicación está perfecta. Pues listo, viajeros, ya regresamos a donde se toman los Willys y ya para volver a Salento. Entonces yo creo que aquí vamos a despedir el video. De todas formas, acá les dejo el resumen de lo que nos gastamos aquí para visitar el Valle de Cocora, un pequeño resumen para que ustedes tengan una idea más real de lo que es el presupuesto que se gasta acá en Salento. Así que pues si les gustó, denle like y por favor suscríbanse, y si no, pues nos estamos viendo en el siguiente video, que va a ser ya Medellín. Así que pues muchísimas gracias y adiós, adiós. ¿Cuánto nos gastamos en visitar uno de los lugares más increíbles de Colombia? Para llegar ahí, tuvimos que tomar un Willys, transporte icónico del eje cafetero. Y desde el centro del pueblo de Salento nos cobraron 10,000 pesos colombianos por persona el viaje de ida y vuelta. El trayecto tiene una duración de 30 minutos aproximadamente. Una vez en el Valle del Cocora, ingresamos al mirador Bosque de las Palmas, que tiene la mayor concentración de palmas de cera y los mejores spots para tomar fotografías. El precio de la entrada nos costó 20,000 pesos colombianos por persona. El mirador está abierto de 6:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Para comer, elegimos el restaurante Aires del Cocora, donde los platos eran de porciones bastante generosas y buen sabor. Aquí gastamos 40,000 pesos colombianos por persona. También visitamos un segundo mirador llamado Manos del Cocora, y es en este mirador donde se encuentra el tobogán tricolor,
además de diversos spots para tomar fotografías. El precio por la entrada fue de 15,000 pesos colombianos. Además, deslizarte por el tobogán tiene un precio de 10,000 pesos colombianos. Ellos te tomarán un video de tu experiencia y te lo venden en 15,000 pesos colombianos. Esto es opcional. Finalmente, nosotros nos hospedamos una noche en Salento, en el Hotel Bindi, que tuvo un precio de 275,000 pesos para las 2 personas. Por lo que al final, visitar el impresionante Valle del Cocora tuvo un precio de 232,000 pesos colombianos, alrededor de 1,100 pesos mexicanos. Yo soy Aldo Guillermo y no olvides seguirnos para más consejos de viajes.